Bueno, venga, amigas, amigos, os presento aquí Juan Solís, que no ha modelado esta persona humana, en qué lío no se ha metido. O sea, es más fácil decir lo que no ha hecho que lo que ha hecho, ¿vale? O sea, porque, bueno, los que llevamos ya un tiempito aquí haciendo 3D, para nosotros Juan Solís siempre ha sido, pues eso, ¿no? El pionero del modelado, no sé, es que no, digo estas cosas y luego os sentís muy mal porque como sois todos encima muy humildes, tú eres un tío muy humilde y muy tranquilo y tal y cual, y yo aquí, pues estoy aquí nervioso, no te digo más. Sobre todo viejo, por lo que vas comentando, porque claro, yo me di cuenta que ya tengo bastantes años. Claro, pero también es verdad que la cirugía ha hecho verdaderas maravillas contigo y conmigo porque seguimos pareciendo jóvenes promesas. Juan, no me digas. ¿Tú dirías que yo tengo 58? Sí, bueno, Joder. pues mira, todavía me sacas unos cuantos entonces. Que no jodas, no jodas. Me quedan todavía. Pero bueno, muy bien. Bueno, 18 y 19 seguro, dicen aquí algunos. Muy bien. Sí, en el alma sí. De hecho, es gran parte de lo que vamos a hablar, ¿no? Ahora, ¿no? Cómo de cómo el modelado en realidad es una disciplina en la que no dejas de aprender en ningún momento y en la que cada trabajo te enseña cosas nuevas siempre. Eso es lo bonito, yo creo, de disciplinas como el modelado. Presento un segundo un poco y ya te cedo la palabra y empiezo. Vale, Esto va a venga. tener formato de entrevista, chicos, que lo sepáis. Voy a estar yo aquí dándole la murga Sí, sí. al bueno de Juan. Ya sabéis todos que es nuestro director del máster de modelado profesional para animación y videojuegos. Y bueno, es un modelador, ya os digo que cuya experiencia es prácticamente, yo qué sé, ilimitada, desde grandes estudios hasta pequeños, medianos, advertising, cosas bizarras, cosas que todos hemos visto. Yo lo voy a dejar que lo vaya desvelando él poco a poco. Entonces, nada más que sepáis que esta masterclass, que sí, que es gratuita, que había uno por ahí, oh, ¿es gratuita? Sí, esta masterclass es gratuita. Lo que no es gratuito es el máster. Pero bueno, vamos a ver si os encaja y os mola, porque desde luego es la manera, ¿vale? Tanto si tenéis estudios de 3D como si queréis empezar, hombre, mejor saber 3D, evidentemente. Bueno, yo no voy a responder todas las preguntas del precio del máster y tal cual. Está Sonia también, Sonia Castro, que es la que os va a ir informando, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, Juan, ¿qué tal Bueno, estás pues hoy? ¿Qué tal me estás hoy? presento, lo primero encantado de que estéis todos por aquí. Entonces, bueno, pues voy a contar un poco acerca de mi experiencia. Como ha dicho Abraham, bueno, pues sí, tengo ya unos cuantos años. Empecé en el 95, entonces os voy a poner un vídeo de una reel. Estaba metiendo ahora cosas Sí, de hasta el último momento actualizando la reel. Sí, no, pero no lo he podido, lo tengo justo aquí abierto, pensaba que tenía todavía media hora más, pero bueno, lo voy a poner como está, que ya es larga, es larguísima. De hecho la reel son dos reels divididas, una en películas y otra en videojuegos y anuncios. Entonces, lo que comentaba Abraham de mi experiencia se ha basado en trabajar en estudios muy grandes y también estudios muy pequeños. Y uno de los consejos que yo di siempre es que lo importante en la carrera es el paso por los estudios pequeños. Luego el de los grandes ya acabas llegando, pero donde realmente coges callo y aprendes es en los pequeños, seguro. Entonces siempre digo que lo peor que te puede pasar al salir de una escuela es tener, bueno, la suerte o desgracia de entrar en un estudio muy, muy grande y que te quedes ahí, porque te vas a perder muchas, muchas cosas de batalla, que vas a conseguir especializarte muchísimo, pero vas a conseguir perderte otras muchas cosas que luego al final, cuando te das cuenta en el paso de los años, que son las que te van aportando de cara a luego solucionar problemas y cosas de este tipo. Entonces, bueno, pues me voy a seguir enrollándome, voy a compartir la pantalla. A ver, y pongo las dos reels. Voy a... Chan, 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 chan. Emoción, intriga, dolor de barriga. Chan, 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 chan. ¿Qué veremos? ¿Veremos los fruitis en 3D? Vale, voy a ver si...
El audio sale bien. Vale, pues le di a compartir. Pantalla. José Luis, mira a ver si puedes poner a Juan en pantalla completa. Esto es perfecto. Fenomenal. Like him inside and outside, blew his house with the roof. And a roof for rent and everything's around body. And Sí, hay un poquitín de lag, hay un poquitín de pérdida de... Pero, chicos, yo creo que se puede apreciar bastante el modelado.
Bueno, pues esta es la parte de anuncios y cinemáticas. Las cinemáticas, sobre todo de mi época trabajando con Blur Studio, yo siempre he combinado el trabajo en estudios con mi trabajo de freelance. Entonces, desde 2013, justo hace 10 años que volví de Los Ángeles, he estado trabajando de freelance y más o menos al año he trabajado alrededor de unos 40, 50 proyectos al año. Entonces, en estos 10 años, que son los 10 últimos años de mi carrera, y llevo trabajando casi 30 años, habrán sido unos 400 proyectos, anuncios en diferentes estudios, pero claro, no tiene cabida ni esto es del 2017 y ahora, bueno, pues debería actualizarlo. Entonces os voy a poner ahora un poco la parte de cine, porque también he combinado eso, como decía, aparte de trabajar en estudios grandes, pequeños, he combinado proyectos de todo tipo, proyectos pues desde películas a videoclips, a cortos de animación, a cinemáticas, a anuncios, y luego proyectos que no sé ni siquiera qué son, y a lo mejor lo ves al tiempo y dices, anda, si esto lo hice yo. Porque a mí realmente lo que me enchufa es el trabajo del día a día. Luego no me importa, estos proyectos luego los ves a lo mejor al año, los 2 años, pero lo que más me gusta y lo que disfruto es el día a día, no luego el verlo, es más eso, y me da igual si es un proyecto pequeño o un proyecto grande, lo disfruto de la misma forma. Entonces, bueno, pues os voy a poner la otra de cine. Venga, mira a ver, en las opciones de compartir, mira a ver, asegúrate que esté compartir con audio. Es verdad que ha tenido un poquito de lag, pero bueno, chicos, yo lo he flipado, ¿eh? A mí me ha flipado Vale, de a arriba. compartir con audio, Compartir ¿vale? con audio, a ver si eso mejora Y un optimizar el poquito. vídeo también, son dos opciones que están. Y estas están Cuando le en das a opciones compartir avanzadas, pantalla, ¿no? sí, cuando le das a compartir pantalla, tienes ahí opciones avanzadas y puedes decir compartir con audio. Esa es por defecto. Esto es lo que me aparece. Vale, pues nada, comparte y ya está. Sí, lo vamos a flipar igual. Vale, O sea bueno, que, pues comparto. Beyond this thing, here's the story of the ahora no lo vemos. and all day and all night and everything you see is just cool. Ahora no lo vemos, Juan. Ahora ¿No lo no lo veis? vemos. No, Espera, no, ahora no. a ver. Que no le he dado a compartir pantalla, espera. Vale. Voy a hacer una cosa, voy a compartiros la pequeña, que es de 1080. A lo mejor esa funciona mejor de cara. Mire. Vale, os voy a compartir. Vale, a ver si esta. Qué Ah, bonito no, lo vemos guay, vemos tu no. web. ¿Ves la web? Espera, Sí. es la otra pantalla la que quiero compartir. Bueno, pero ya la web era la leche. Sí, bueno, ahora quería enseñaros un poco, a ver, Podéis pantalla, entrar en SolidWorks para ver todo el trabajo. los últimos proyectos. Vale, ahora sí. Vale. Beyond this thing, here's the story of the and all day and all night and everything you see is just cool. Like him inside and outside, blew his house with the roof. Oh, and around body, sand.
Inside me. Blue is the color. Blue on the streets, trees on blue. And she is so blue. It's in the street. Blue. Inside me. So, body around. Body. Vale, pues Bueno, tío, o sea, ya impresionante, como, bueno, impresionante, o sea, como alucinante, como flipante, o sea, decía, hay muchas cosas que se quedan en el camino, aparte de, bueno, pues ni siquiera en la web está actualizado de los últimos proyectos, pues ahora está trabajando para Netflix, para Tiger Apprentice de diseñador también, para Momias que se estrena ahora este mes, bueno, pues todos estos proyectos que no están aún metidos, más luego anuncios que habréis visto alguno por la tele y muchos que son para el extranjero, todos estos dos y algunos que no están por aquí. Pero bueno, pues básicamente es esa un poco la trayectoria. Entonces no sé si prefieres preguntarme el tirón o quieres sí, que sí, te sí, cuente sí, sí, algo de cómo he bueno, empezado. como tú quieras, como tú quieras, como tú quieras, lo que tú quieras. Juan, o sea, si quieres, coméntame, a tenor de la primera pregunta, Sí. ¿cómo has visto que ha evolucionado el mundo del modelado desde que tú empezaste hasta ahora, ¿no? O sea, en síntesis, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha desarrollado la disciplina, ¿no? Desde... Vale,
Pues mira, una evolución muy importante. Si quieres puedes dejar de compartir, si quieres, y Vale, así nos sí, vemos sí, más en vale. grande. Bueno, impresionante, tío. Se me ha puesto la carne de gallina más de una vez, porque además, claro, muchos de esos proyectos yo los he vivido parejos, ¿no? Los he ido viviendo, Sí. ¿no? Mientras se iban haciendo. Entonces, cuéntanos sobre modelado en sí. ¿Cómo ha cambiado el mundo de modelado desde que empezó hasta hoy? ¿Qué dirías que ha sido como la Pues a ver, transformación? la evolución principal, cuando yo empecé a modelar, el modelador era una persona muy, muy técnica, prácticamente se acercaba casi al trabajo técnico de un programador. Éramos esto, pues éramos trabajadores muy, muy técnicos y cuando trabajábamos algo orgánico, como estas cabezas, por ejemplo, que tengo por aquí detrás, que son todavía de la época de REM, lo que utilizamos era brazos digitalizadores, que es como hacer la retopología que se hace hoy en día. Entonces, con herramientas como ZBrush, todo eso se ha reconvertido. El modelador ya nadie cuestiona que es un escultor digital y luego tiene un trabajo técnico de un postproceso técnico. Hay quien únicamente hace trabajo artístico, la gente de BizDev, pero generalmente el modelador completo pues hace un trabajo primero artístico y luego un trabajo técnico a posteriori. Entonces, todo esto que nosotros esculpíamos a mano, pues como este tipo de figurillas que tengo yo por aquí, pues estas ahora las hacemos directamente en el ordenador con ZBrush. Yo no utilizo retopología por una cuestión. Bueno, yo siempre digo que yo he modelado cartoon, pero luego viendo los proyectos, cuando tengo que hacer una reel de este tipo, me di cuenta que a lo largo del año casi hago más proyectos donde hago animales, donde hago criaturas, más o los mismos que en cartoon. Entonces, pero yo siempre sigo, porque es lo que me gusta del cartoon, entonces siempre sigo diciendo que soy modelador cartoon. Entonces, el cartoon tiene una parte, o al menos en la forma en la que yo trabajo, que soy muy old school, tiene una parte que es muy, muy, muy técnica o va muy ligada a la parte técnica con la parte artística. No está tan separada como cuando haces una criatura, que luego haces una retopo y es casi una separación completa. Yo cuando Sí, lo hago... comentabas que a mí me Sí, gustaba mucho cuando hablaba contigo, comentabas que modelar cartoon es muy parecido a modelar inorgánico, ¿no? Porque exactamente. es más edgy, ¿no? Es más, Claro. las líneas están más definidas, ¿no? Sí, sí, si ves un libro de estos de cómo dibujar personajes, que yo tengo por aquí un montón de estos, de cómo dibujar a Mickey Mouse, cosas de este tipo, todo lo empiezan haciendo con esferas, con... Entonces la esencia de... Enblocando, lo que se llama Claro, emblocar, la ¿no? esencia del cartoon es que cuando tú lo veas a una media distancia, tú le veas la línea de acción principal. En una criatura, esa línea de acción se viene rota con otros muchos elementos que lo que hacen es conseguir introducir un ruido que aporta peso a los personajes. Pero en cambio en cartoon no, en cartoon lo que tienes es que intentar conseguir esa esencia, que en 3 trazos tú lo veas y veas el personaje. Entonces, igual que cuando empezamos en REM, modelar un objeto que fuese un secador de pelo, por ejemplo, que era una única carcasa con una superficie continua, era más complicado que hacer un tanque, curiosamente, porque el tanque estaba basado en muchas primitivas, mucha caja, mucho cilindro, mucho que en conjunto hacían el tanque. En cambio, el secador era una superficie que te la jugabas todo a una única superficie continua, entonces era más complicado y yo creo que en Cartoon tiene el atractivo ese. Hay gente que no, hay gente que ha nacido ya con ZBrush y lo utiliza para todo y es capaz de... Yo no soy capaz, yo soy muy old school, pero la ventaja que tengo es que puedo hacer a la vez la topología y no tengo que hacer luego una retopo, que luego también es un problema añadido o bueno, requiere ciertas habilidades, ¿de acuerdo? Comentan por aquí respecto a programas, a eso lo respondo yo si queréis. Yo también, bueno, yo soy director, pero tengo mis pinitos de modelado. He modelado algunas cositas, ¿no? De hecho, algunas cositas que yo he modelado las ha visto Juan Solís. Ahora él ya no se acordará, pero hace mucho tiempo que han salido cositas mías por ahí en la tele y demás modeladas. La herramienta es un poco amplia, o sea, quiero decir, Blender, Maya, ZBrush,
Madbox en su momento. La herramienta es como un poco el pincel, ¿vale? Que tú, lo digo para que la gente muy introducida, ¿no? Muy neófita. La herramienta no es tan importante como el artista. Al final, la herramienta depende mucho del estudio en donde estés trabajando, de tu manera de trabajo. O sea que en realidad lo importante es competencial, es aprender los conceptos, las bases del modelado, ¿no? A tenor de esto mismo, te quería yo preguntar, Juan, Sí. ¿cómo es? Porque, claro, viendo lo que has trabajado en tantísimos proyectos de tantísimas naturalezas distintas, desde productoras gordísimas, rollo Disney, hasta pequeños estudios, como tú dices, ¿cuánto influye en el modelado, dependiendo del estudio donde estés trabajando, dependiendo del trabajo concreto? ¿Cuánto influye el proceso de modelado, ¿no? Las etapas, Yeah. Al final no varía tanto. De hecho, no, realmente ya no varía prácticamente nada en el proceso. Varía luego si tienes que hacer un rig facial, cosas de este tipo, que cada estudio tiene sus propias herramientas. Pero realmente no varía mucho en el proceso de un estudio a otro. Varía, bueno, incluso la cantidad de referencias que a ti te dan tampoco va ligado al tipo de estudio en el que trabajas, porque hay estudios que son muy grandes que luego, curiosamente, no tienes muchas referencias para trabajar y a lo mejor eso está bien porque tú como modelador aportas más como escultor. Entonces ya ni siquiera eso. Influye quizás en el tiempo que tienes para hacer las cosas y en el presupuesto que se tiene para hacer las cosas, pero no mucho más. Ahora ya está todo como muy democratizado. En la parte del modelado hablo, que las herramientas son comunes. De hecho, en estudios, comentabas lo de Disney, podías trabajar en el software que tú quisieses. Había gente que trabajaba en Modo, gente que trabajaba en Maya. Entonces, lo que comentabas del software, que no es lo importante. Yo soy de 3 Studio Max por una razón muy sencilla, porque cuando yo empecé en Red Infográfica éramos beta testers alfa testers de 3 Studio Max y aprendimos. Yo creo que Ren era de los pocos que había en todo el mundo, si no los únicos que eran testadores de ese software. Entonces, bueno, pues lo conozco con mucha más profundidad. 3 Studio Max y ZBrush es lo que yo utilizo principalmente. Cuando he tenido que trabajar en Maya, pues bueno, no he tenido ningún problema. Me gusta mucho Max por cierta filosofía a la hora de trabajar, como es el stack de modelado, que en Maya no lo tienes. Maya aporta otras cosas, pero bueno, al final es un poco a lo que tú estás acostumbrado, es como todo. Y enseguida cambias el chip y a mí me pasaba al principio cuando cambiaba de un software a otro, lo de rotar y tal. Ahora ya estés con el que estés, es como si tú conduces en Inglaterra por la derecha y vienes a España, en 2 minutos vuelves a conducir por la izquierda y no tienes ningún problema. Entonces al final eso o sea, lo importante es tener los fundamentos, el tener la visión espacial, el tener una disciplina de trabajo, de llevar el modelo de principio a fin, un poco tu método de trabajo y luego el software, pues bueno, pues yo un truco que hice cuando empecé a trabajar en Maya es yo en Max trabajaba todo con atajos de teclado. Entonces lo primero que hice es ponerme todos las opciones que tenía con los mismos atajos de teclado que tenía yo entre Studio Max. Entonces, de no haber tocado nunca el Maya, en una semana estaba produciendo personajes. Entonces, bueno, pues al final es lo de menos. Preguntan por aquí, a tenor también de sus inquietudes, ¿qué diferencias hay entre modelado de videojuegos y modelado de Vale. animación? Claro, a ver, esto en parte lo puedo encarrilar yo, ¿no? Es muy sencillo, es una cuestión de número de polígonos. Lo que pasa es que, dado el avance de la tecnología, Claro, ahora mismo ya sí. no hay tanta diferencia. Ahora se ha fusionado mucho, porque ahora los videojuegos tienen alrededor de 100.000 polígonos un personaje de videojuego. Yo, por ejemplo, bueno, el último en el que trabajé fue en el Spyro, en la trilogía que sacaron hace pocos años del Spyro, pero ahí yo hacía los modelos de alta, creo que también hacía el de baja, pero lo rehacían ellos allí, porque como yo trabajo en low y luego subdivisión por encima, les daba también el de baja. Pero cuando trabajé que me curtí con modelo de videojuego, que fue en el videojuego Sphinx, que hicimos junto con Abraham Meneo, un gran amigo y compañero mío, nos hicimos 200 personajes en ese proyecto, el proyecto Sphinx,
ahí los hacíamos en alta y luego en baja. Y ahí tenían 2500 polígonos el personaje principal. Entonces, claro, en 2500 polígonos tú tenías que sacar petróleo con texturas, luego 2 texturas tenía de 256. Entonces, claro, era otro mundo. Entonces, yo ahora cuando oigo lo de los 100.000 polígonos, digo, si un personaje de animación sencillito, subdividido, yo creo que no tiene 100.000 polígonos. Entonces, bueno, la verdad es que está muy bien. Y llegará a equipararse. Y luego lo que tiene ahora mismo videojuego es que el workflow, la forma de trabajar es bastante parecida a la de VFX en cuanto a la hora de, bueno, VFX orientado a criaturas, quiero decir, ¿vale? Porque se trabaja mucho con el modelo donde tú luego le aplicas un displacement donde tiene un detalle determinado, ¿de acuerdo? En cambio, es cuando trabajas con personajes de animación, en esto estoy dejándolo en blanco y en negro, pero entre medias hay una cantidad de grises brutales, donde hay personajes de animación que se trabajan como en VFX y personajes de VFX que se trabajan como personajes de videojuegos, o sea, de animación. Pero es un poco por separar los dos mundos. En los personajes de animación, imaginemos cualquiera de estas películas que hemos visto, de Planet, de Momios, no lleva un displacement el personaje como tal, puede tener luego una textura con un detalle, unos poros donde a veces las vendas de la película de momias sí tenían displacement, bueno, cosas muy determinadas que tú quieres un detalle que se vea con relieve, pero suelen ser cosas muy determinadas, pero en general el personaje no los lleva, no está basado en una cáscara que luego todo el detalle va con el displacement, no, el detalle va ya en el propio personaje, ¿de acuerdo? Veis también que son personajes a ese nivel más estilizados, no tienen tanta arruga, tanta cosa. No quiere decir que luego tengas un personaje que tenga muchas arruguitas y decidas hacerlo por displacement, ¿de acuerdo? Pero no es tan habitual como en VFX o como en videojuego, que siempre, bueno, en videojuego no es displacement, es normal mapping, pero con eso quiero decir que el detalle va proyectado luego por encima, ¿de acuerdo? Hay veces que alumnos y eso dicen, bueno, y luego aquí cómo le proyecto el detalle, les estalla un poco la cabeza de que les hables de que hay que subdividir luego el modelo en tiempo de render, cosas de ese tipo, porque están acostumbrados al proceso del tiempo real. Entonces, bueno, varía un poquito, pero cada vez es todo mucho más parecido, cada vez los mundos se está fusionando mucho más, ¿vale? Sobre todo los fundamentos artísticos y los fundamentos técnicos Eso total. son los mismos, ¿no? Esto es que Sí. Juan y yo hemos hablado mucho últimamente y estábamos muy de acuerdo en eso, ¿no? En que lo importante es el artista, no es la herramienta, lo importante es la capacidad de adaptación del modelador, su capacidad de adaptación, que su capacidad de adaptación esté entrenada. A ver, por aquí me preguntan, voy a responder yo algunas porque estas son muy a mano, ¿no? Dibujar. Yo siempre digo lo mismo, Vale, no es cuestión de saber dibujar, es cuestión de dibujar. O sea, es vale. decir, saber dibujar o no dibujar. Hay que dibujar, dibujas como dibujas. ¿Qué es saber dibujar? Siempre hay alguien que dibuja mejor que tú, siempre, siempre. Entonces, lo que hay que hacer es dibujar. Claro, Vale. la buena noticia, esta es mi opinión, no sé si a lo mejor Juan está de acuerdo o no. La buena noticia es que cuanto más modeles tú en arcilla, mejor modelas en 3D. Cuanto Claro. más modeles en ZBrush, mejor modelas en arcilla. Cuanto más dibujes, mejor modelas. Cuanto más modeles, mejor dibujas. O sea, lo bueno es que todo, a mi entender, es mi opinión, por lo menos es mi experiencia, todo se circunscribe, ¿no? Claro. Para mí, desde hace muchos años, para mí el dibujo es ZBrush, es el modelado. Yo me pongo a dibujar cuando estoy en el metro, cuando estoy tal, pero cuando estoy en la ofi y quiero dibujar o quiero bosquejar, a lo mejor me hago algún trazo, alguna cosa, pero enseguida empiezo a esculpir, ¿no? Sí. Solo por divertirme. Ahora tengo un Batman aquí abierto que estoy haciendo a ratos y a huecos solo por no perder mano, ¿no? Yo supongo que todos los que estáis ahora mismo aquí conectados, pues todo el mundo dibujará mejor o peor, pero sois los típicos niños de la clase que despuntáis un poco en las artes plásticas. Eh, a ver, hay que tener un poco de talento, claro, porque yo, por ejemplo, que mido 1,64 m, no voy a ser jugador de baloncesto y lo tengo que asumir, o no lo he sido y lo tengo que asumir. Pero a mí hay veces que madres bueno, me han preguntado por sus hijos, ay, pues quiero que hagan como lo que haces tú, porque dirán, pues si esta persona se gana la vida, pues a lo mejor debe ser algo.
Y le digo, bueno, pues si le gusta dibujar, o no, no le gusta nada, no, además fatal en el cole el dibujo. Dicen, mira, pues no, que se dedique a otra cosa porque no le va a ir, no le va a ir bien. Luego lo bueno de este mundo es que tiene muchos campos. Entonces, yo de pequeño sí dibujaba mucho en el cole, pues yo sí, pues dibujaba, luego en el instituto dibujaba en las mesas del instituto. Eh, pero siempre estaba un poco ligado, pero tampoco me consideró nunca bueno, pues en el cole ganabas premios de dibujo, cosas de ese tipo, pero no he sido, no sé, no me considero nunca Y luego le dejé de dibujar, y sí es verdad que cuando tú estás haciendo un personaje, te pones a dibujarlo y dices, ostras, pues, o estás haciendo caras realistas y coges, te pones a dibujar y dices, ostras, coges mano y pierdes mano. Esto es como todo. Es práctica, 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 pero es lo que decía Abraham, que es una disciplina que siempre van tocadas unas a otras, el visualizar muchas cosas. Yo cuando empecé a hacer todas estas figuritas, las tengo todas por aquí por la mesa, me iba haciendo cada día en el lunch time, me hacía una de ellas con el Super Sculpey y no había esculpido nunca en mi vida. Y bueno, pues te das cuenta que y me resultaba más sencillo. Me preguntaba, ¿y por qué no lo haces con ZBrush? Digo, ostras, es que el hacer así con los dedos, enseguida ya le sacas el gesto a lo que quieres. Y yo en esa época venía con un chip muy técnico en el modelado. Entonces, me resultaba más sencillo modelar en esculpido, quiero decir, cuando no tenía que hacerlo, porque yo venía siempre con la T-pose, con cosas de este tipo, intentando dar a pila a las cosas, pero con un sesgo muy técnico, de no romper la simetría, cosas de... Ahora eso ya me ha cambiado porque, bueno, pues eso, herramientas como ZBrush te permiten, ahora que he estado trabajando con Netflix, todos los personajes eran en pose directamente, claro. ZBrush te permite incluso trabajar en pose y mantener la simetría teniendo el modelo posado. Eso son cosas que antes era impensable. Entonces, bueno, pues al final es bueno que sepáis dibujar. Yo siempre comento que cuando se empiece cualquier modelo, que te cojas el diseño del artista, desgraciadamente ya no sé, en los estudios ya no te lo dan impreso, que eso era algo que a mí me gustaba siempre mucho. Pues una de las cosas que es para mí muy importante, cogértelo y calcártelo, ponértelo con otra hoja encima y calcarlo. Entonces, cuando tú estás calcando el personaje, estás calcando el trazo, te das cuenta, empiezas a analizar qué es lo que el dibujante ha querido plasmar o cómo ha querido plasmar cada una de las formas. Y por qué esta línea hace una línea continua así de la cara y de repente acaba ese trazo. Ah, vale, porque es un cambio de plano. Entonces empiezas a analizar, incluso a mí no me gusta que el dibujante me dibuje las vistas, me gusta sacarlas yo, si tengo que sacarlas. Ya muchas veces pues vas del tirón, pero sobre todo a la gente que empieza les digo, dibujaros vosotros las vistas. ¿Cómo os imagináis antes de empezar a modelar el personaje? ¿Cómo os lo imagináis vosotros desde un perfil, desde un frontal? Y de esa forma se aprende mucho. Y te das cuenta que al final el dibujante 2D es dibujante 2D. Pero nosotros no tenemos por qué saber dibujar en 2D, igual que el dibujante 2D no tiene por qué saber esculpir. Son lenguajes muy diferentes. Entonces, y llegará un momento donde digáis, ah, vale, es que esto que yo interpreto en 3D, soy capaz de interpretarlo incluso muchas veces mejor que el propio dibujante que hace una vista de un perfil y es otra cosa, ha salido de modelo. Entonces dices, ostras, pues tienes esa capacidad de saber leer el dibujo, saber leerlo e interpretarlo en 3 dimensiones. Bueno, no es algo que sea fácil, pero con la práctica se te hace más fácil. Y hay personajes que tú los sacas del tirón y en 4 horas lo has hecho, y hay personajes que te dices, ostras, me he tirado aquí 3 días, pim, 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 pero la única forma de que sale el personaje es trabajando. Yo tengo una fase donde hay veces que eso que me sale muy rápido o hay veces que se atasca un poco más, pero llega un momento donde el personaje hace clac y aparece. Y dices, hostia, ya lo tengo. Estaría a falta de notas del diseñador o notas del director o notas de quien sea, pero tú dices, ostras, ya lo tengo. Y la forma en la que a mí me sale, un poco como, no es un truco, es una forma que tengo, igual que cuando dibujabas lo ponías en un espejo, luego cuando era en el ordenador lo flipeabas para ver, yo lo que hago es un par de cosas, lo cambio de software, intento ir pimponeando entre ZBrush y 3 Studio Max, porque cada uno de los software me hace verlo con unos ojos un poco diferente y enseguida le cazo todos los fallos.
Y otra cosa que hago es tirar un render. Porque con el render, cuando lo veo con luz, lo veo también diferente. Y de repente le veo cosas que cuando tú estás modelando, estás borracho en el modelo. Estás borracho de verlo y ya no ves los problemas, no ves los fallos, y viene bien verlo de otra forma. O irte a dar un paseo y volver, o irte a merendar algo y vuelves. Cuando tú lo dejas un rato reposar y lo ves, dices, ostras, esto y esto lo tengo que cambiar, lo cambias, y es una forma que, bueno, a mí me funciona. Entonces luego cada uno yo entiendo que va buscando su método, a mí ese es el que me funciona. Estaba pensando que la primera vez que yo me puse a modelar un personaje orgánico, pero estamos hablando de hace casi 30 años igual, Sí, lo sí. primero que hice con Maya 1, fue coger el artisan de Maya y empezar a hundir y a sacar, ¿no? Entonces llegó mi supervisor por entonces, no, hombre, no, esto no se hace así, hay que taguear, ¿no? Ponerlos tal cual. Y yo, esto es mi experiencia, claro, y dije, joder, Sí, sí. pues molaría que se pudiera hacer así. Y muchos años después llegó ZBrush y dije, mira, esto es lo que... Y Claro. luego una cosa que iba a comentar también, es que sucede en animación parecido, ¿no? Si tú Sí, de sí. verdad quieres saber cómo se mueve un tigre, lo mejor para entender cómo se mueve un tigre, aparte de tutoriales y todo, cógete una peli de un tigre y Claro. rotoscópialo. Sí. Rotoscópialo porque vas a encontrar que los tigres hacen cosas que si no los calcas te das cuenta que no las sacas, de cabeza no las sacas. O sea, que eso se vale Y y es aunque no obligado. lo rotoscopies, el hecho de buscar referencias es la base, es muy importante. Para mí es crítico la búsqueda de referencias. Hay una parte del proceso que se llama el look and feel, que en cada estudio, cuando se hace un proceso de diseño en 2D, eh, pero luego se tiene que decidir cuál es el estilo que se le va a dar en 3D. Entonces, pues ahí bueno, pues se hace un proceso, pues que hay veces que acaba en un teaser, hay veces que acaba, pero cuando es un cliente que te da un briefing y tiene que ir a tiro hecho, no es como cuando tú estás en un estudio, a lo mejor estás supervisando y tú estás buscando el estilo, pero generalmente te dicen, esto tiene que ser en este estilo determinado, ¿vale? Y si no te lo dan, lo tienes que buscar tú, porque del 2D al 3D, eh, aunque tú lo claves en ese mismo estilo, hay un rango de posibilidades Hay bastante mundo, amplio. claro, claro. Y siempre hay cosas ya que están hechas, que te pueden servir de inspiración. Ostras, esto se hizo de esta forma, aquí tomaron esta decisión. Es súper importante y es algo que casi nadie hace. O sea, la gente se centra mucho en aprender a Pero es que de aprender hecho es de las partes más ZBrush. bonitas, es de las partes más bonitas del Claro. proceso, la Pues esa investigación. investigación, claro, esa investigación generalmente muchas veces la hace la gente de 2D, te dan ya referencias de fotos cuando es animales, pues para que veas detalles, pero el director de arte generalmente te da una referencia de qué es lo que quiere a nivel acabados. Pero si tú no lo tienes, lo tienes que buscar porque está absolutamente todo, bueno, no está todo inventado, pero a nivel de modelado casi todo. Entonces, eso es muy, muy importante y sobre todo hay que tener en cuenta que nosotros somos profesionales del modelado. Quiere decir, yo siempre digo que soy un ninja, que tengo que entrar en el estudio cuando trabajo de freelance, ¿vale? Cuando estoy trabajando, supervisando o algo por el estilo en un estudio, estoy enchufado en toda la toma de decisiones, todo eso, pero cuando trabajo de freelance, yo tengo que hacer trabajo de ninja. Llego por la noche, ejecuto, entrego y salgo corriendo y como si no hubiese pasado por ahí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un día estás aquí y un día estás allí. Un día estás con un estilo y otro día estás con otro estilo. Aquí ya no puedes, tienes que venir llorado de casa, no puedes decir, ay, tengo que adaptarme, necesito 2 semanas, necesito un mes adaptarme a este trabajo, a estas herramientas. No, no, es llegar y ejecutar. Tú tienes un plazo de 3, 5 días, 10 días en hacer lo que tengas que hacer. Cuando son varios personajes, pues a lo mejor estás un mes ejecutando para una producción, pero tienes que entrar y salir sin tiempo de ponerte, no, tú tienes que saber todos los estilos. Es como si el diseñador tiene que diseñar ahora realista, ahora cartoon, pues bueno, pues no te puedes dormir en, no, es que este es mi estilo. Tú luego, a la hora de trabajar, te das cuenta que tienes un deje. Y hay gente incluso que luego te buscará por tu deje a la hora de trabajar, pero tú tienes que estar preparado para trabajar en todos los estilos y no solo a nivel o sea, también a nivel técnico, estar preparado para decir,
es muy curioso porque el departamento que viene detrás de nosotros es rigging. Entonces, cada rigger de cada estudio te dice, no, es que esto es así. Cada uno te dice, esto es así. Cada uno lo hace de una forma diferente. Eso viene bien, Eso es lo que ellos no claro, conocen, que la cada similitud. estudio y cada uno del estudio lo pide de una forma diferente, e incluso dentro del estudio cada uno te lo pediría de una forma diferente, pero te dice, no, esto es así, y tú tienes que estar preparado para estar al servicio del resto de departamentos, ¿de acuerdo? No puedes decir, no, esto es así porque yo lo decido, no. Esto es una cadena de producción y tú tienes que estar preparado para que lo que tú hagas esté al servicio del resto del equipo, porque si no, de esto ya está el Artistation lleno de artistas que son increíbles. Artistas que yo no abro ni siquiera el Artistation porque digo, me echaría a llorar de las cosas tan increíbles que hace la gente. Pero eso no quiere decir que sean modeladores. Pueden llegar a ser incluso artistas de BizDev, pero hay muchos de ellos que incluso únicamente tienen su propio estilo y cuando les pones a trabajar en un estilo diferente colapsan, no son capaces. Y dices, ostras, esta persona que tiene una reel tan potente, ¿cómo de repente ahora no funciona? Y es por eso, porque están acostumbrados a trabajar para lo que ellos quieren, sus trabajos personales. A mí me pasa un poco lo contrario, yo nunca acabo mis trabajos personales porque no los veo nunca acabados. En cambio, el cliente te dice, tienes este presupuesto y este tiempo, ¡pum! Pues tienes que acabarlo en ese presupuesto y en ese tiempo, es ejecutar. En cambio, lo otro yo sería incapaz, yo vamos, y que luego trabajo demasiado como para dedicarme tiempo libre también a seguir modelando. En cambio, cuando no trabajaba tanto, que a lo mejor solamente tenía un trabajo, llegaba a casa y mi pasión era seguir, bueno, pues coger cualquier otra cosa. O ahora lo hago, pues cojo otro freelance. Pero bueno. Esto me ayuda mucho a la siguiente pregunta. A ver, por aquí comentan. A ver, chicos, no va a dar tiempo. No, A tampoco ver, quiero aquí tener secuestrado a Juan, ¿sabes entre lo que que te digo? veo poco y... No le puedo tener secuestrado aquí y como en Misery, ¿no? Cogerle como en Misery, meter en el sótano, romper los pies y tenerle ahí. Entonces, si queréis saber más, pues es buena idea que os planteéis realmente apuntaros al máster, ¿de acuerdo? Lo que sí que quería contar, es importante, Juan, has comentado la relación del modelador con el resto de departamentos. Eso es importante. Lo comentábamos tú y yo, como los dos estamos de acuerdo en que los riggers también son artistas y que necesitan una estrecha colaboración con el modelador. Cuéntanos un poco cómo es la relación entre el modelado y el rigging, porque efectivamente lo que has dicho está clarísimo, ¿no? El trabajar en una película, trabajar en un proyecto es trabajo en equipo. Claro. Entonces, tú puedes ser muy bueno artísticamente, pero para formar parte de una producción tienes que entender las necesidades de los demás departamentos. Totalmente. Tú tienes que ser un jugador de equipo total. O sea, aquí no vas solo. Mira, yo trabajé en Estudio Mariscal, en Estudio Mariscal en el 99, creo. Y de cada uno de mis trabajos yo me he llevado como lecciones que tengo ahí en la mochila. Y en Mariscal, una de ellas, a mí me parece es un tipo increíble, Javier Mariscal. Y una de las cosas que aprendí es que él decía, si yo no tuviese un equipo, seguiría haciendo la misma mierda de cómics que hacía cuando vivía en Valencia. Y se me quedó esa frase grabada. O sea, la dijo tal cual. Y tenía un equipo que era muy multidisciplinar, de diseñadores, pero también de arquitectos, de escultores, de diseñadores industriales, y eso lo hacía grande al estudio. Entonces, al final esto es un trabajo de equipo. Si tú trabajas individualmente, haces tu personaje para subirlo a una galería y está genial. Pero cuando yo superviso characters, lo que procuro es que la gente no piense en su trabajo individual, que piense en el trabajo que se va a ver luego en pantalla, que es lo que al final a mí me repercute, no que un modelo esté bien hecho, sino el trabajo en pantalla esté bien hecho. Entonces, la relación con respecto al rigging es muy estrecha. Yo creo que rigging en conjunto, no hablo de individuos, porque yo trabajo con algunos riggers como Víctor Vinyals, que es tan artista como yo. Entonces, pero en general, rigging está en el proceso de reconversión que teníamos hace unos años con el modelado, justo de lo que hemos empezado a hablar. Está en esa transición y rigging ahora mismo es un departamento muy técnico donde
no todo el mundo tiene una visión artística necesaria para trabajar en rigging. Y yo creo que eso es un error. Entonces, cuando un rigger pide a un modelador un codo, vale, está bien, porque es como cuando un modelador le pide a un diseñador, oye, hazme un dibujo de detalle de esta parte en concreto. Entonces, se tiene que crear ese trabajo de colaboración. O cuando los modeladores hacemos blend shapes para luego el rigger, yo creo que eso está bien, pero igual que ahora cada vez demanda modelado menos trabajo de arte, antiguamente se hacían vistas de todo tipo, se hacían models y detalles de... No, eso ahora el modelador hace trabajo de escultor, donde tiene que aportar, donde no, hay veces que incluso tienes bueno, la mayoría o muchísimas veces tienes un concept que es como una pintura y lo tienes que llevar luego a otro estilo. O tienes incluso fotos. Podríamos decir, Juan, que el diseño de personajes termina en el 3D, termina en el propio 3D ahora, ¿no? Ahora no son Yo fases... creo que el diseño de personajes en una producción de animación termina cuando está animado. Ok. Porque incluso cuando está en modelado, tú hay ciertas cosas que no las puedes determinar, incluso a nivel de proporciones, puedes sí hacer una pose, pero luego hay que riguearlo y sacarle la personalidad. Y cuando ya ves la personalidad en los primeros test de animación, dices, ostras, este es el personaje. Una forma que a mí me gusta para trabajar en producción, que hay estudios que lo tienen implementado, por ejemplo, Core lo tiene implementado de esta forma, es el trabajo donde el proceso es muy rápido y muy rápidamente ves el trabajo como queda terminado. Entonces, es muy parecido al proceso que se hace en publicidad. Yo siempre decía, ¿por qué hago un anuncio de publicidad de un último que trabajé que me impresionó de cómo quedó, que era un erizo que al final se hace bola? Y cuando ves las referencias de cómo se hace bola, dices, ostras, es que se pliega totalmente todas las espinas y las lleva hacia adelante. Lo ejecutó Fran Barton Company, es para una compañía, creo que es sueca, que es Story, y Fran Barton Company produce fenomenal. Y yo decía, ¿por qué no ese proceso que se utiliza en publicidad, donde tú en una semana tienes el modelo, en otra semana está rigueado y en otra semana tú ya lo ves en pantalla, animado? Decía, ¿por qué en animación no se hace un proceso así rápido, donde tú modeles en una semana? Porque lo que yo echo de menos en publicidad es que hay veces que dices, ostras, qué trabajo tan bueno, o hay veces que dices, ostras, no ha habido tiempo que yo ahora viéndolo le hubiese cambiado esto, esto y esto. En cambio, en cine sí tienes ese tiempo, pero te lo comes en muchas decisiones que no tienen importancia, creo yo, y yo digo, ¿por qué no hacemos esos pases en espiral? Y das un primer pase y tú ves un primer test del personaje y dices, ¿es el personaje que queremos o no? Y no esperar a ver todo el proceso de meses para decir, ostras, es que no dice nada este personaje. Y tiene que entrar otra vez en la mesa de diseño, tiene que entrar... Es un proceso que es como abrir un grifo de dinero, de monedas y dejarlo caer. A mí me parece muy evidente y cuando trabajo de consultor en los estudios es lo que intento transmitir, esa filosofía de trabajo, llevarla. Y desgraciadamente no sé por qué, no sé. Y yo creo que a veces pasa, un poco también hilando a lo que os decía al principio del todo, porque desgraciadamente quien trabaja a veces tomando ese tipo de decisiones del pipeline de la empresa, del workflow, es gente que ha trabajado en un estudio enorme durante 15 años. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque sabe esa forma de trabajar de ese estudio grande que ha hecho grandes cosas, bueno, pero para mí no es nada eficiente. Entonces, el trabajar eso en pequeños estudios y en grandes estudios, lo que te va a determinar es dónde vas a emplear una forma de trabajar en otra. A mí cuando me preguntan, ¿esto cómo lo harías? Bueno, depende de para qué, depende de con qué equipo trabajas. Si es para esto, lo haces de esta forma, si es para esto otro, lo haces de esta otra forma. Bueno, no siempre, o cómo repartiría los equipos. Hay veces que me preguntan, ¿qué harías? ¿Equipos de gente especializada o equipos de artistas que sean multidisciplinares? Bueno, pues también depende del tipo de proyecto. En Blur, por ejemplo, que he trabajado yo como 10 años con ellos, era siempre artistas multidisciplinares
para mí es lo ideal, pero depende del tipo de proyecto, porque a veces que no encuentras artistas que sean capaces de modelar, texturizar, hacer el facial, hacer absolutamente todo. Bueno, depende del tipo de proyecto. ¿Qué es lo que a mí me gusta mucho? Tener un híbrido de un equipo que la mitad del equipo es capaz de hacerlo todo y la otra mitad es muy especializado. Entonces, con eso vas encajando un poco las piezas. Bueno, al final es, sin gustarme nada el fútbol ni los símiles futbolísticos, esto es como cuando tienes un equipo, bueno, te dicen, ¿cómo entrenarías a un equipo? Pues depende si es un equipo de primera, un equipo de segundo, depende de los jugadores con los que cuentas, porque hay veces que tienes gente muy especializada o hay veces que tienes gente que es más generalista, que, bueno, pues en función de cómo es el equipo tienes que trabajar de una forma o de otra. Pero porque también el pipeline lo determina un poco el equipo. Pero si lo tengo que decidir yo, lo hago un poco de esta forma que os comento. Volviendo un poco, bueno, me parece alucinante, ¿eh? Me parece increíble, es verdad, además yo lo he intentado practicar, yo he intentado riguear yo mismo o con un pequeño equipo pruebas de modelado de personajes que no eran diseño definitivo, simplemente para ver el appeal que tú comentabas. Vale, ¿qué crees volviendo, boom, directamente al máster? Juan, ¿qué crees que va a hacer este máster distinto de otros másters o con una filosofía única o un valor específico? Bueno, pues yo creo sinceramente la filosofía esta de que te comentaba, el introducir a los alumnos una visión general y no sesgada de la industria. Entonces, que tengan una idea de cuando están haciendo una práctica, que puedan, que puedan saber que si esa práctica estuviese orientada a un determinado proyecto, pues habría que hacerla de una forma, si fuese determinada a otro tipo de proyecto, hacerla de otra forma, porque sinceramente el aprendizaje como tal de las herramientas, yo la primera vez que aprendí 3D Studio 4 para hacer una prueba que era la de Ren Infográfica, que era la de el estudio este que os comentaba, lo hice con el libro de Anaya. Mira, es que de hecho tengo por aquí, a ver, comparto un segundo la pantalla. Vale. Una captura de ese libro de Anaya, que estos son los libros que yo tenía con los que yo aprendí 3 Studio 4 con Photoshop CS5, pues estos son los libros que tenía y con los que empecé a trabajar. Es que en esta época no existía Internet, al menos como lo conocemos. En el 94 por ahí sí había Internet, pero el que podía tener un módem era de estos que no era el Internet que conocemos, o sea, no se podría llamar el Internet, era otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir? Que tú ahora con el abanico que tienes de tutoriales, yo sí tengo que ver cómo hacer un no sé qué de tal cosa, me lo busco en Internet, sinceramente. Pero ¿eso qué es lo que te da? Te da una visión para saber apretar botones, pero no saber a trabajar, estar preparado para trabajar en la industria, que es una cosa muy diferente. Y hay veces eso, que haces una entrevista con gente que tiene además portfolios increíbles y luego te das cuenta que no son capaces de trabajar en un equipo. Entonces, la idea que yo tengo es que la gente salga realmente preparada para, para poder trabajar en la industria. Y luego con la visión de lo que decía, de que mi idea no es decirle a la gente, ostras, te vas a ir a Disney. Muchos alumnos me preguntan, ¿qué hay que hacer para irse a Disney? Dices, hombre, pues yo cuando me fui a Disney tenía ya como 15 años de experiencia laboral. Sí, unos 15 años tenía de experiencia laboral. Bueno, yo creo que ni es el principio, o sea, ni es la meta, ni es el objetivo. Entre medias yo creo que hay que hacer otras muchas cosas. Es como lo de cuando te vas a lo de la pareja, dices, bueno, es como es el dicho ese de que para encontrar a tu príncipe hay que besar muchos sapos. Pues esto es un poco algo parecido, que hay que conseguir una experiencia vital que si no la tienes, experiencia vital, no, experiencia profesional, que es lo que digo, que hasta en el peor trabajo que tengas,
vas a sacar ciertas cosas que te van a aportar para los siguientes trabajos. Yo empecé una empresa de rotulación, de hecho ahora fíjate, hago rótulos porque, bueno, porque tengo otro negocio y hago rótulos para ese negocio. Y tengo las mismas máquinas, tengo un plotter aquí de vinilo, tengo ahí una cortadora láser, tengo ciertas cosas y ahora lo tengo como hobby, pero fue mi primer trabajo. ¿Y qué me aportó ese trabajo? Que yo aprendí todo el manejo de dibujo vectorial. Entonces, Mira, así friqueando, comparto yo un segundo. A ver, puedo compartir también, sí, sí. ¿verdad? A ver, una fricada, ¿no? Pero comparto yo porque justo he encontrado una imagen del mío, Sí, sí. del libro que yo escribí para Naya, el de Vida Ah, sí. Digital, Ah, que lo qué hice con curioso. Jareo. Sí, aquí está. Sí, sí. Hace un poquito después de cuando tú Qué lo, bueno. ¿no? Lo estáis viendo, Sí, ¿no? sí. Vida Digital, ¿no? Ahora López Rey, Fernando Jareo, digo yo, joder, justo uno de esos libros, Sí, sí. justo lo que ha llovido un poco, de esto. Pues sí, pero Bien, es eso, que al final es. Y luego pasa otra cosa, que no queda en el. Rigging, un libro de rigging. El primer libro de rigging que se hizo en España lo hicimos Sí, Fernando sí. Jariego y yo. Qué Ah, bueno, qué gracias. no leo cuál es el año, pero vamos, esto debe ser el 97 o por ahí. Pues luego Pero, incluso la cosa no quedará en el máster, sino que fuera del máster, de hecho es una cosa que siempre pregunto a la gente, ¿qué te apasiona las películas? Si no te apasionan las películas de animación, pues yo creo que no interesa que trabajes en películas de animación. Yo veo tantísima gente desconectada. Yo tengo una cosa dentro que todavía me sigue enganchando mucho y voy al cine a ver las pelis de animación. Y aun teniendo las plataformas que tengo todo aquí, me gusta ir al cine a ver la peli de animación. Entonces, eso te tiene que apasionar y si te apasiona podrás luego dedicarte a lo que te guste y cumplirás el dicho ese de trabaja en lo que te guste y no volverás a trabajar en la vida, porque es así, porque yo realmente, para mí es principalmente un hobby, mi trabajo y tengo la suerte hombre, de... es que esa es la gran fortuna, ¿no? De los que nos dedicamos, que la pasión y nuestro trabajo y nuestra pasión son lo mismo, ¿no? Eso es grandioso. Oye, no te quiero tener aquí mucho más, voy a pasar a hacer algunas preguntitas más para ir acabando, porque Sí, yo sí. creo que ya llevamos un buen ratazo. Lo primero, preguntaban aquí, ¿qué recomiendas para una reel, ¿no? ¿Cómo debe de ser la reel, ¿no? A ver, yo aquí incido un poco en decir que uno de los objetivos del máster, uno de los objetivos que el máster va a cubrir Sí, es sí. tener una reel poderosa y una reel Mira, potente claro. y amplia, ¿no? De distintos estilos. Pues mira, yo te voy a dar un consejo. No tenéis que hacer lo que habéis visto en mi reel, ¿vale? En ninguna de las dos reels. Entonces, esas reels que habéis visto son reels larguísimas, muy largas, muy largas. Y esas reels luego no muestran los mejores trabajos. Eso es una cosa. Yo tengo la suerte que desde hace. A ver, desde 2003, cuando yo entré en Ilion, no he tenido que hacer una reel para buscar trabajo. He tenido esa suerte, ¿de acuerdo? Las reels estas que estáis viendo es de charlas que yo he dado. Entonces, al final los personajes son como tus hijos, que no puedes decidir a quién quieres más. Entonces hay veces que metes hemorragia, ostras, porque le tienes un cariño muy especial a ese proyecto, pero en cambio te tienes que despegar. Y eso lo mejor es que pidas consejo a amigos, a gente que lo vea, hombre, gente de la profesión, vuestras madres y eso, pues seguramente no. Hay veces, no, buscaros gente de la profesión y que os aconsejen de qué modelos de los que tenéis. Hay una parte muy buena ahora en todo este, gracias a lo de internet y todo eso, es que antiguamente éramos 4 gatos. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar cuando esto no existía. También la desgracia que había en esa época es lo que decía, que no había internet. Entonces, bueno, pues podían circular imágenes tuyas por revistas. Yo recuerdo que todo lo de REM salía en la revista en el 3 de Total y todas estas revistas y ahí teníamos esa difusión. Eh, pero luego no, o ibas al SIGGRAPH y decías, ostras, han cogido los modelos que hemos hecho para las demos del no sé qué y veías tanques tuyos, el caballo que tú habías modelado, la vaca, el no sé qué, lo veías por ahí. Entonces, pero era como en un circuito muy cerrado, era como algo muy, muy pequeño. Ahora lo bueno es que si tú eres un crack, el típico, yo cuando doy clases siempre en los cursos hay alguno que dices, ostras, pero tú tienes experiencia, tío, que dices, ostras, te entrega las cosas tanto artísticamente como técnicamente
como un senior. Entonces, lo bueno ahora es que esto está democratizado. Es como si tú eres un genio con la música y subes tu cancioncita al YouTube y lo petas. Esto es lo mismo. Ahora tienes plataformas como ArtStation donde tú puedes enseñar el trabajo. No lo es todo, porque luego es llegar a un trabajo y tú no puedes... Es lo que decía, que en el músico, bueno, en el músico seguramente pase lo mismo, que luego un músico llegue a producir algo y diga, no, este tío luego no tiene, tendrá que formarse en otras cosas porque de primeras o sea, no es coger y de, ay, pues vamos a sacar la cancioncita, le hacemos un disco y lo saca. No, seguramente tengo un trabajo detrás que tenga que, aunque bueno, el músico quizás esté en la parte más creativa, como si tienes un conceptista puede enseñar sus dibujos y ser un genio y me entrar a trabajar en cualquier producción porque el conceptista no lo tiene luego por qué hacer nada técnico ni nada por el estilo. Entonces, quizás el músico se salga un poco de esto, pero justo el modelador, a no ser que sea BizDev Modeler, que hay muchos de estos que luego técnicamente no controlan, pero que, bueno, que entran en un estudio importante porque es un crack con un estilo determinado y pum, le llaman. Y yo, de hecho, en Netflix trabajaba con 2 personas, no sé cuánta experiencia tienen, pero creo que no muchos años de experiencia. Ostras, sí, son auténticos genios. O sea, ¿ves lo que hacían? Vamos, ahí me daban 200.000 vueltas. Yo decía, pero ¿yo qué hago entre medias de estos 2 tíos que son auténticos genios? Y éramos 3 y estos 2, vamos, bueno, digo los nombres, era Tamas Sarfi, uno de ellos, y la otra chica era María Panfilova. Bueno, si veis los portfolios son, vamos, o sea, son auténticos genios. Es que, a tenor de esto que estás comentando, evidentemente el modelado es una disciplina muy amplia y se puede trabajar en modelado en personajes. El máster está orientado a modelado de personajes, ¿vale? Que alguien lo ha preguntado por ahí, ¿vale? Veremos escenarios y props de una manera un poco soslayada, pero estará bastante centrado, ¿verdad, Juan? O corrígeme si me Sí, equivoco. porque eso es muy importante. Todo el mundo tiene la inquietud de empezar a hacer personajes. Bueno, yo caí en personajes por una razón muy concreta, porque caí en un proyecto donde, lo que decía, que hicimos 200 personajes y trabajaba en péndulo. Entonces, es como que me especialicé en personajes, pero me gustaba también mucho los escenarios, los props. Ahora es como esa obsesión de los personajes. Hay grandes artistas españoles. Está, por ejemplo, José Manuel, es JM José Manuel, creo que es Linares, pues un genio, ha trabajado en un mogollón de proyectos de todo el mundo, haciendo escenarios. Para mí es el mejor que hay, está especializado en escenarios. Pero yo creo que para hacer personajes, si quieres ser un modelador completo, o sea, perdón, sí, para hacer personajes, si quieres ser un modelador completo, tienes que hacer mucho prop y hacer, yo siempre digo, ¿cómo pretendes hacer la hebilla del cinturón con un ZR Messer? Eso es una guarrería, ¿no? Tienes que saber hacerle el detallito del cinturón, que es hard surface. ¿Cómo haces la armadura del halo? Bueno, en concreto la armadura esa del halo del que habéis visto ahí, esa sí tiré mucho de ZBrush, pero porque era muy orgánica la armadura. Pero los otros que también tuve que hacer, alguna de las armaduras de los otros personajes, eso es como modelar una silla, o sea, es hard surface puro y duro. Entonces, Podemos decir, Juan, que el concepto del modelado y los elementos del modelado son comunes para personajes y escenarios en sí, muchísimos claro. aspectos, ¿no? O sea Y en que Cartoon aún más, en Cartoon se asemeja aún más. Por eso, lo que hablamos también antes en la conversación, en Cartoon va aún más ligado, por la esencia del personaje. Y antes de ya ir cerrando, porque ya nos hemos pasado de tiempo, claro, mi sensación es que ahora estamos viviendo un gran momento para la animación 3D en general, porque hay videojuegos, porque hay series, porque hay plataformas, porque hay cine, porque hay VFX, pero ¿cómo lo ves tú, Juan? ¿Cómo estamos viviendo ahora el momento? ¿Cómo ves tú ahora mismo el mundo laboral y las posibilidades de de A ver, encontrar hueco en el claro, mundo laboral? yo siempre con esto, bueno, siempre tengo los pies sobre la tierra. De hecho, yo cojo más fríos del que debería, porque siempre pienso, bueno, aparte porque son proyectos muy, muy chulos, pero pienso, bueno, a lo mejor hoy hay trabajo, pero mañana no hay trabajo. Nosotros vivimos, bueno, desde el 94 que empecé yo aproximadamente, eh, ha ido creciendo siempre, siempre, siempre. 2008 hubo una crisis, pero no del sector,
y pasó luego, yo decía, a ver esto el sector cómo lo va a vivir. Y justo pasó lo contrario. Yo tuve la sensación de que había más trabajo de nuestra parte. Yo nunca he sufrido el pensar, uy, ha venido la crisis que vino en el 2008 y se ha notado en la industria. Yo no lo noté absolutamente nada. También es verdad que ahí fue justo en el periodo en el que yo marché a Los Ángeles, pero nunca tuve una sensación y siempre más, siempre más, siempre más. Y yo tengo la sensación esta de pensar siempre, bueno, esto como cada vez hay más gente, como cada vez, bueno, yo creo que es como todo, hay que formarse, que nunca paras. O sea, yo ahora he comprado, bueno, me he suscrito a Substance porque lo utilicé la última vez hace 2 años y justo montando la reel, que lo último que texturicé, en plan serio, fue lo de Atrapa la Bandera, todos los trajes de astronauta y todo eso, y digo, ostras, ¿y por qué dejé de texturizar si era algo que me gustaba? Y he cogido, y eso, me he suscrito a Substance. Entonces, nunca dejas de formarte, nunca, 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 nunca. Es que es algo que va cambiando continuamente y también es lo bonito. Entonces, tienes por un lado que estar muy preparado, tener un poco de talento, porque si tienes un poco de talento, luego con la práctica, yo no creo que tenga un talento especial y llevo trabajando en esto casi 30 años, ¿vale? Pero el hecho de tener mucha, mucha, mucha práctica hace que seas un experto. Igual que si tú tienes mucha práctica, te haces carpintero y practicas, pero ya no es todo el talento y la práctica, es la pasión. Porque si no tienes pasión, cualquiera de las dos otras cosas van a desaparecer, ¿vale? He visto tanta gente que tenía un talento brutal, eran muy, muy buenos profesionales y lo han dejado porque no tenían pasión, se habían desenchufado. Entonces, lo importante es que todo el mundo diga, a mí esto me gusta, a mí la profesión esta me gusta. Yo sí empiezo a pensar, porque algunas veces con mi mujer hablo, ay, pues y si me pongo a estudiar arquitectura, que es una de las cosas que siempre me ha gustado. Y luego pienso, no, si es que lo que más me gusta en el mundo es hacer lo que hago, es que no hay absolutamente nada. Luego tengo mis hobbies de otros negocios, ¿vale? Pero es más hobby el Sí, trabajo. sí, Entonces tengo es esa esa, suerte. lo has dicho muy bien, la verdad, es la pasión, ¿no? El rollo de que uno no elige lo que ama, Ujú. simplemente lo ama, y es verdad que lo has dicho también al principio, que me ha gustado mucho, es vivir el día a día. La verdad es que lo que a mí me gusta más de trabajar en películas y de trabajar en narrativa eh, es eso, es el día a día, Claro. es aprender, ¿no? Claro, Es pero ver luego cómo hay todos una los parte días... buena, hay una parte buena en el modelado, porque esta industria luego tiene una parte de la industria donde hasta ahora, al menos la gente en España ha tenido que ser un poco nómada. Bueno, yo he tenido la suerte, ahora vino la pandemia y ya el teletrabajo o las videoconferencias están más que... Yo antes de la pandemia ya llevaba desde el 2003 teletrabajando. Y si me apuras, desde el 98, que mi primer teletrabajo fue con Péndulo Studio, que el otro día me enteré que sigue abierto Péndulo Studio, no lo sabía, con los personajes de Runaway y todo eso, y lo hacía de freelance y ahí teletrabajabas, ni siquiera tenías Totalmente, el internet, totalmente. algún email y eso, pero mandabas las cosas por email, pero no había videoconferencias. Pero quiero decir que nuestra profesión en el modelado no es nada nómada. Yo trabajo en algún estudio con mi trabajo full time, pero yo estoy de freelance porque lo decido yo. Pero no es tan... además, ahora ya puedes trabajar desde cualquier estudio Sí, del sí, mundo sí. Antes de la teletrabajando. pandemia, ya estaba, a mí la pandemia me pilló terminando Blue y Malone, Casos Imposibles, el corto con el que ganamos el Goya, y ya lo estábamos haciendo teletrabajando porque la mitad del equipo lo tenía fuera. La Noria se hizo así, cada uno estabais en un lado y es anterior a la pandemia. Dragon Claro. Keeper es una película que he hecho 100% de manera virtual, o sea que lo preguntaban antes por aquí. Ahora mismo es posible, empieza a ser posible trabajar desde cualquier lugar del mundo, para cualquier lugar del mundo, desde otro lugar del mundo.
En fin, yo voy a liberarte ya, Juan, que ya me parece que hemos No, abusado de yo tu... yo estoy encantado, o sea que Una pregunta más, alguien que quiera preguntar. Voy a hacer a Juan Solís ya 2 preguntitas más de las que estén en el chat. La próxima que aparezca, sí, sí. amigas y amigos, una pregunta más, una pregunta más. Tiqui, 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 tiqui. Bueno, preguntan aquí que cómo empezarías como freelance, ¿no? Bueno, es que ahí, claro, ahí luego, mira, ostras, una cosa que yo suelo contar siempre, siempre, siempre y aquí no he contado. Mira, el freelance se basa, hay dos opciones de... El freelance además tiene una parte que a mí me gusta, es como un examen. Un examen que tú, no, tú cuando vas a un estudio tienes un periodo de aprendizaje. En ese periodo de aprendizaje tú te puedes equivocar, te levantas, te ayudan. El freelance no, el freelance es lo que decía el ninja. Tú vas como un ninja y tienes que en una misión o como un soldado especial y tienes que ejecutar a un tipo y en vez de ese tipo ejecutas a otro y te equivocas, le has cagado, no te llaman más. Obviamente, el freelance es así. El freelance, tú un día te pillo freelance y estás con fiebre, con gripe o con COVID y tienes que jorobarte y lo tienes que entregar. Y si lo entregas mal, no te van a volver a llamar. Y no vale que tú digas, ay, es que me pasaba. No, 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 no vale. No, no. Mejor que no pongas ni siquiera excusas. Es eso el freelance. Entonces, el freelance tienes dos opciones de acceder al freelance. O eres un mega crack y tienes un portfolio en internet y van y te buscan, o tienes una red de contactos que ya se han trabajado contigo y sepan que tú trabajas bien y que sepan que trabajas bien y que puedes ejecutar ese trabajo. Ellos tienen que tener una garantía de que tú vas a ser capaz de hacer eso, porque como no lo puedas hacer, el follón es gordo, ¿sabes? Que retrasas gente en la producción, en una producción que hay más gente, si alguien falla, pues otro le puede cubrir. Aquí no, aquí si tú fallas, es probable que nadie pueda, les dejas empantanados. Entonces, alguna vez me ha dicho alguien, no, es que aquí en esta profesión hay mucho enchufismo. Os voy a contar yo el enchufismo que hay. El enchufismo es que mucha de la gente que me llama a mí ahora para trabajar es gente que ha trabajado conmigo en otros estudios. Entonces, una de las cosas que siempre digo a alumnos en charlas es hablar de la generosidad. En el primer trabajo que yo tuve, que os voy a poner aquí una capturilla de ese trabajo. No sé si vosotros tenéis prisa, yo estoy encantado de estar con vosotros. No, pero yo no quiero abusar de ti. Bueno, os voy a contar rápidamente esto. El primer trabajo en el que estuve, que era este Red Inforáfica, yo aquí trabajé, estábamos en salas. En salas, estas eran las personas que estaban en esta sala. Aquí veréis, mira, por ejemplo, Gonzalín está ahora en Ebola Baker, Sergio que está aquí en el fondo. Sergio es uno de los dueños de Fran Barton Juan Company. Barton. Ajá. Claro, bueno, y veréis muchas caras que son conocidas. Yo a algunos les he perdido la pista, bueno, pues algunos he trabajado con ellos luego en otros estudios. ¿Esto qué quiere decir? Estábamos en salas de 10 personas, era más o menos los que estamos aquí, éramos una sala y alguno más. Sí, los de esta foto éramos los de nuestra sala, los de abajo y los de arriba, ¿vale? Entonces éramos 10 personas y no teníamos ninguno ni idea de 3D. Bueno, alguno venía, yo al menos no tenía ni idea. Había entregado una bota de esquiar, había entregado, no me acuerdo qué otro objeto, un compás creo que había hecho y me cogieron, ¿vale? Entonces, en cuanto alguien aprendía algo, se lo contaba a los otros 9. ¿Y tú qué recibías de vuelta? Recibías los consejos o los trucos, como lo quieras llamar, de los otros 9. Tú dabas uno y recibías... Bueno, aquí está equivocado en esta pantalla, pongo 10, en realidad recibías 9 porque éramos 10 personas por sala. Entonces, eran 3 salas por la mañana y 3 por la tarde, 60 personas, 60 modeladores trabajando en este estudio, en red infográfica. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que al final, si tú eras un imbécil, ostras, te cierras las puertas. Aquí no te promocionan los jefes. Como yo me he ido promocionando, es saltando de un trabajo a otro, ¿vale?
Bueno, sí, o sea, hay veces que sí, tú luego estás en un estudio, lo haces muy bien y pasas de ser senior a ser lead, de ser lead a ser supervisor. Pero lo habitual es que vosotros os movéis, que además es la forma de ir aprendiendo, que os vayáis moviendo de un trabajo a otro y son los compañeros los que os van a decir, lo primero desde la escuela. En la escuela, de los alumnos, uno conseguirá un trabajo. Y si lo hace bien, le dirán, ostras, oye, ¿tú no conocerás a alguien? Y él dirá, sí, y tirará de su red de contactos. Y no va a coger al más, va a coger al que tenía talento, pero también al que era bajo, era buen compañero, era generoso con los demás. Entonces, eso es lo que a mí me abre las puertas. Yo os puedo enseñar proyectos de estos que veíamos aquí. ¿Sabéis quién me llamó en Aprendiz de Tigre para diseñar como bis de Fartis para esta producción? Carlos Baena. ¿Por qué me llamó? Yo trabajé con él en el corto de La Noria. Ostras, Carlos Baena luego me ha llamado cuando ha tenido que, cuando en Love, Death and Robots me llamó para trabajar en la pieza de Suits, me llamó para, ¿sabéis quién me ha llamado para Netflix? Me llamó Alfonso Blas, con el que yo había trabajado ya en, en, en Wizards y en Trollhunters. ¿Y por qué coincidí con él? Porque en Trollhunters y en Wizards me llamó Rodrigo Blas, que era su hermano y era el director, y conocía porque era muy amigo de otra gente con la que yo he trabajado. Entonces, cada uno de los trabajos es donde, bueno, pues vas ampliando tu red de contactos, pero se tiene que basar en una profesionalidad. Si no, no vale nada, no te llaman porque, ostras, no, es que de cañas luego con el equipo tú eras un tío súper majo. Yo, mira, una de las desgracias que he tenido es que no he podido irme mucho de cañas, porque en casi todos los trabajos era en Madrid. Yo vivía en Guadalajara y en cuanto salía del trabajo me iba escopetado, cogía mi coche y me venía a casa. Y no he compartido tampoco, cuando he vivido en Inglaterra, pues sí, pues ahí sí he compartido mucho fuera del trabajo, pero ha sido sobre todo dentro del trabajo. Entonces, tenéis que intentar ser eh, majos y buenos compañeros. Entonces, eso es como la base de todo esto. Si no, aparte de que también lo vas a disfrutar más. Y precisamente una de las cosas que no me gusta del freelance es que estás un poco aislado de todo eso. Y bueno, pues de vez en cuando llamas a un amigo, te tomas un café virtual, pero, pero no es lo mismo. No es como tener a alguien al lado que aprendes, oye, ¿esto cómo lo has hecho? Pum, pum. O te levantas de una mesa a otra. Mira, una de las cosas que me pasó cuando yo fui a Disney, que de personajes de los principales y eso estaba ya casi todo hecho. Y tuve la suerte de meterme a hacer cosas de telas, cosas de peinado, cosas de no sé qué. Y a mí eso es lo que me flipaba, el bichear en todos los departamentos para ver cómo se hacían las cosas para luego decir, ostras, ¿qué hacían? ¿Qué hacían que funcionase y qué hacían que pensases, uy, pues esto no funciona? Porque se aprende tanto de las dos cosas, analizando, se aprende tanto de los errores, de por qué no funcionan las cosas y de qué funciona. Y eso es lo que molaba de tener compañeros, de irte de una sala a otra, que está trabajando tu amigo en otra sala, que está haciendo algo de rigging y le preguntas, oye, ¿esto cómo lo haces? Y en ese caso era Iker Jiménez, o sea, perdón, Iker de los Mozos, que, que bueno, pues eso, pues o ibas a otra sala donde estaba otro amigo, Eduardo Robbins, le preguntabas, ¿y cómo has hecho esto de simulación de tela? Entonces, ese tipo de cosas a mí son las que me gustan, que ahora echo de menos estando teletrabajando, que ya pierdes un poco el contacto de... Entonces, bueno, pero bueno, ganas en calidad de vida en cuanto a que puedes vivir en la ciudad que tú quieres, que eso antes, desgraciadamente, era como si querías ser astronauta o te ibas a Estados Unidos, ahora no, ahora aquí en España... Ahí está eso, está Skydance, está Core, está en Valencia hay un montón de estudios, en Madrid hay estudios muy buenos de público, como lo que decía Frank Barton Company. Bueno, hay y muchos que yo no conozco ya porque estoy un poco en mi mundo metido, pero hay una industria muy, muy potente en España y esperemos que siga creciendo, porque al final la comunidad, cuanto más potente sea, más va a crecer porque habrá inversores que quieran invertir en más estudios en España y tal. Pero bueno, pues básicamente eso, que me voy por las ramas y... Muy bien, muy bien. Vamos a cortar ya. Hemos respondido muchas preguntas. Hemos exprimido la sabiduría de Juan. Ha sido alucinante. Juan, muchísimas gracias. Yo me lo he pasado guay.
Nada más recordaros, Sonia lo recordará también, sabéis que este máster está abierta la matriculación, es el máster que va a dirigir Juan Solís junto con Javier Gamero, que es un profesor de aquí de UTAD. Sabéis que es un máster profesional de animación de personajes para animación y videojuegos, y que, bueno, pues eso, pues que es una de las maneras, no la única, pero una de las maneras de, bueno, de aprender este oficio fabuloso que siempre va a ser al mismo tiempo pues tu pasión y tu hobby y al mismo tiempo pues tu profesión. Gracias, Juan, gracias a todos, gracias José y Sonia, gracias a UTAD por esta oportunidad y nos vemos en las pelis, chicos. Gracias a vosotros, gracias por invitarme a la charla, gracias a todos los que estéis aquí, no sé cuántos sois, pero los que estéis muchísimos, los que estéis por aquí, y perdón a todos los que veo mensajes que no he podido contestar porque no me da para ir leyendo, entre que veo muy poco y que lo siento, pero, calma, y que si alguien se ha quedado con alguna duda que me escriba a mi email o cualquier cosa y yo estaré encantado de... Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí y lo dicho, nos vemos modelando, ¿de acuerdo? Gracias a todos. Venga, chao, un fuerte abrazo a todos. Adiós, amigas, amigos, adiós, ¡mua, mua! Adiós, Juan, maestro, muchas gracias, tío. Me lo paso guay siempre que estoy contigo, siempre me lo paso guay. Mil siempre gracias, tío. Hasta luego. chao.